Señoras y señores, bienvenidos una vez más a través de nuestras redes sociales, a cada uno de ustedes que se van conectando a estas horas de la noche. Nuevamente le damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre, es un gusto y un placer para nosotros contar con la participación de cada uno de ustedes. Esto es un espacio académico que lo dirigimos no solamente a nuestros hermanos peruanos, productores, agricultores, profesionales, técnicos, agrónomos, sino también a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro fanpage, a nuestros hermanos de América Latina. El día de hoy tenemos a un profesional, doctor José Luis Enrique Sáenz, ingeniero agrónomo por la Universidad de Chile, máster en Of Sciences por la Universidad de Estado de Washington, Estados Unidos, doctor en filosofía, PhD por la Universidad del Estado de Oregón, Estados Unidos, especialista en fitopatología, actualmente profesor asociado a la Universidad de Chile con labores en el Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas en Santiago de Chile. Entre las áreas de estudios más relevantes está la fitopatología en post cosecha y fitopatología en frutales. De igual forma, es autor y editor de 3 libros importantes, profesor tutor de 21 tesis de pregrado, 8 tesis de maestría, 3 tesis de doctorado, 41 publicaciones científicas y de extensión, 49 ponencias en congresos internacionales, asimismo asistente o brindando asistencia técnica a empresas agrícolas en Chile y al extranjero como Colombia, Honduras y Perú. El día de hoy también está con nosotros de manera virtual y seguramente en adelante vamos a estar en un evento similar de manera presencial. Le agradecemos infinitamente a nombre de CIA Campo Verde y a nombre también de cada uno de ustedes. Y espero que sea de su agrado este espacio. Para nosotros ya lo es contar con un doctor en la materia y nos va a ayudar a fortalecer el sector agrario en el Perú. Entonces le agradecemos infinitamente a nombre de cada uno de ustedes y ya voy a dejarle en el uso de la palabra. Muy buenas noches, doctor José Luis, bienvenidos, un abrazo binacional del Perú. Muy buenas noches, Rasul. Muchas gracias por tu presentación y también por la invitación. Un placer poder hacerlo. Desgraciadamente no poder verlos y no interactuar es muy complejo. De todas maneras, yo creo que me interesa mucho poder ir y hacer algo presencial, donde efectivamente se puede tener una discusión y yo creo que se aprovecha el tiempo en una mucho mejor forma. Yo normalmente considero mis presentaciones como un fondo, pero lo importante está en el diálogo que se produzca con la audiencia. Creo que ahí es donde está la riqueza de poder atender consultas y cosas que son en definitiva aprendizaje para todos, incluso para mí. Así que es un poco difícil saber cuáles son sus temas de prioridad de alguna manera. Por lo tanto, decidí hacer un tema como general de cosas que son probablemente básicas, pero que se olvidan todo el tiempo y va a estar esto básicamente lleno de fotos de cosas de campo, de situaciones que me ha tocado observar. No hago simplemente ejemplos con distintos frutales, pero en el futuro también podemos hablar de frutales en particular si les interesa. De modo que no voy a abarcar en sí las enfermedades de los frutales, porque tampoco tiene mucho sentido cuando estamos climáticamente distantes, no solo distantes en distancia física, pero también climática, y
en general la mayor parte de lo que voy a presentar van a ser cultivos de tipo templado, que ustedes también tienen en algunas zonas, pero probablemente las condiciones en que están establecidos esos huertos en términos de precipitación, en términos de temperatura, son diferentes a las que tenemos acá. Así que voy a partir entonces con esta idea, pensando en que básicamente las enfermedades en los frutales, así como en todas las plantas, ¿cierto?, están causadas por diferentes agentes. Dentro de ellos tenemos hongos y bacterias, que son a los cuales voy a hacer mención en esta presentación. Fitoplasma y virus son también importantes, pero están más allá de mi área de trabajo. Son temas interesantes, pero que a su vez tienen un manejo diferente y está basado simplemente en tratar de evitar el ingreso ya sea al huerto o a una área definida, un territorio definido, y prevenir básicamente y erradicar mediante la erradicación de las plantas en caso de estar presente. Y por otro lado pongo también los nematodos aquí en rojo, porque eventualmente los nematodos se consideran dentro de lo que es la fitopatología. Algunos los consideran más cercanos a la entomología, perdón, hacia los insectos, control de plagas, pero yo creo que son un grupo aparte, pero igual lo dejo presente. Y además, en esta figura, cierto que probablemente la conocen de sobra, la famosa llamada triángulo de la enfermedad, es en definitiva la que nos está presente, digamos, en todos los momentos en que estamos enfrente a una condición de enfermedad, incluso en condición de cultivo sano, siempre la debemos tener presente. Y es simplemente una forma de representar que tenemos tres componentes que va a ser nuestro cultivo, que puede ser susceptible, ¿cierto? Y de ser susceptible va a haber un patógeno que es virulento, y si se dan las condiciones que favorecen a la patología, se va a producir una enfermedad. Y el área de este triángulo representa la cantidad de enfermedad. Por lo tanto, si nosotros tenemos una cantidad de inóculo más baja, más pequeña, esta arista se me va a hacer más baja, y por lo tanto nuestro triángulo va a tener un área más pequeña, o sea, menor enfermedad. Lo mismo con las condiciones favorables. Ahora, la mejor forma de enfrentar una enfermedad es a través del mejoramiento genético, produciendo bebederos que sean resistentes. Entonces, mediante simplemente cruzas convencionales, ¿cierto? Cruzas de variedades o incluso de plantas distintas, se ha logrado generar especies que son, o variedades que son resistentes a los patógenos, y es la mejor forma de combatir una enfermedad, puesto que no requiere en ese caso del uso de químicos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos vamos a enfrentar el manejo de una enfermedad, normalmente vamos a estar con un cultivo que es susceptible, vamos a estar entonces trabajando a nivel de lo que son las condiciones favorables, cómo hacemos para reducirlas, cómo hacemos para reducir el inóculo del patógeno, de manera que tengamos una menor cantidad de enfermedad. Por otro lado, podemos tener un hospedero que es resistente a una enfermedad, pero existen otras enfermedades a las cuales no vamos a tener resistencia, por lo tanto siempre vamos a tener algún tipo de enfermedad. Ahora, dentro de las ideas básicas del manejo es que en términos generales el control es mayoritariamente preventivo, ¿ya? Si bien hay excepciones, en general cuando observamos síntomas o signos de la enfermedad, normalmente ya es muy tarde, ya tenemos daño, ya se produjo el daño, por lo tanto tenemos eventualmente un daño económico. Entonces, el concepto va a ser siempre prevenir. Por lo tanto, se establecen programas preventivos de control
de lo que son las enfermedades más recurrentes. Entonces lo normal es que por experiencia sabemos cuáles son las enfermedades que atacan al cultivo que estamos trabajando, y por lo tanto vamos a establecer un programa de manejo. Y en ese programa de manejo, digamos, va a estar muy influenciado por las condiciones ambientales que puedan favorecer o no a esas enfermedades. Y eventualmente aparecen patógenos nuevos que nos van a van a generar daño, nos van a hacer cambiar nuestra estrategia, nos van a hacer repensar nuestras estrategias y buscar las formas de enfrentar estas nuevas enfermedades. Lo que hace la industria habitualmente, por lo menos acá, es que hace anualmente una revisión y eventualmente modificación de los programas de manejo, de control. Yo diría que es muy enfocado en el fungicida en sí. ¿Qué fungicida voy a usar? Hay un nuevo fungicida, una nueva química. ¿Quién tiene una experiencia? ¿Ponemos este fungicida aquí o lo ponemos acá? ¿En qué momento lo aplico? ¿Okay? Y si bien esas cosas son válidas, los fungicidas sabemos para qué sirven y para los patógenos que controlan, y en general los podemos poner en diferentes situaciones. Pero más importante que elegir el fungicida es dar todas las condiciones necesarias para que ese fungicida, cuando yo lo aplique, funcione, ¿ya? Y eso es un tema muy importante a nivel de campo. Porque a nivel de campo muchas veces nos vamos con una orden al aplicador, tiene que aplicar este producto, no nos metemos al campo, vuelve el aplicador, se anota en el cuaderno de campo, se aplicó tal y tal cosa, pero en realidad no sabemos lo que está pasando en el campo, no sabemos si el fungicida que se aplicó realmente fue capaz de llegar donde tenía que llegar, fue capaz de generar un buen cubrimiento de la fruta, que es lo que nos interesa proteger. ¿Ya? De eso vamos a ver un poquito más adelante. Por supuesto que cuando hay nuevas enfermedades, hay nuevos registros de fungicidas, todas estas cosas tienen que irse incorporando en estos programas. Por otro lado, normalmente el manejo en cuanto a la aplicación de fungicidas básicamente, o medidas de control, se realiza en estados fenológicos específicos, según tanto la enfermedad como el frutal. Entonces, hay enfermedades que las vamos a controlar en la flor, hay enfermedades que las vamos a controlar probablemente cerca de la cosecha o antes de la cosecha, hay enfermedades que hay que controlar todo el tiempo, como pueden ser los oídos, ¿cierto? Si las condiciones se dan. Pero en general podemos irnos ordenando de acuerdo con los estadios fenológicos de los cultivos. Y esto, pues, por supuesto, que se altera en la medida que hay condiciones excepcionales, como pueden ser eventos de lluvia, que nos van a generar ciertas condiciones para la enfermedad. Hay otro aspecto que es muy importante, y es esas enfermedades que no son las más comunes, estas de ocurrencia esporádica, en general deben ser correctamente identificadas para poder elaborar estrategias de control. Y ahí es donde normalmente tenemos que ir a laboratorios especializados, a consultas a especialistas. Y en este grupo de enfermedades de ocurrencia esporádica uno también puede considerar situaciones que ocurren en el campo, en las plantas, y que normalmente asociamos a que son causadas por un patógeno, y le echamos la culpa al patógeno. Y ahí es donde estas identificaciones, estos diagnósticos erróneos, implican esfuerzos perdidos, dineros que se pierden en implementar medidas de control, cuando no entendemos el origen, y el origen en definitiva no es patológico. Voy a mostrar algunas cosas de eso. Porque a mi juicio uno de los problemas más importantes que tenemos a nivel de campo es un buen diagnóstico. Muchas veces tenemos el diagnóstico del patógeno, pero no nos damos cuenta de que no es el patógeno el que causa el problema, sino que el problema ha sido causado por un tema de manejo y el patógeno se está aprovechando de ello y está expresándose. Entonces también esas cosas hay que saberlas identificar, saberlas diagnosticar.
Y yo creo que ahí fallamos, y no solo falla, digamos, la gente de campo, sino que también fallan los especialistas. Y ahí es donde la cosa es más compleja. Ahora bien, cuando pensamos en manejo, hay que pensar, a mi juicio, desde el momento en que se toma la decisión de hacer una plantación. O sea, yo voy a decir, ok, vamos a comprar un terreno en algún lugar, o tenemos un terreno en algún lugar y vamos a plantar un frutal. En general, ¿de qué se preocupa las personas que toman las decisiones? Bueno, ¿qué especie voy a poner? ¿Qué frutal voy a poner? Probablemente, en nuestro caso, si es una zona en que se presenten heladas, eso va a limitar ¿cómo se llama?, el desarrollo de algunos cultivos, como pueden ser paltos cítricos, ¿cierto?, que siendo subtropicales se dañan con las heladas. No estoy tan claro si en Perú se producen estos eventos, me imagino que en la sierra puede ser. Pero desgraciadamente pocos piensan en el problema patológico. Pocos piensan en las enfermedades. Entonces, yo digo que hay que pensarlo al momento de la toma de decisión. ¿Qué frutal pongo? ¿Qué patógenos son importantes? En esta condición edafoclimática que tengo, donde yo voy a plantar, hay condiciones de suelo, hay condiciones de clima que puedan ser favorables a este patógeno, por lo tanto, yo debiera, de acuerdo con ello, decidir, por ejemplo, un marco de plantación, ¿ya? Por supuesto que hay que considerar que se cultivó con anterioridad en ese suelo, y también en la vecindad. Entonces esas cosas son importantes y uno va a los campos y ve que en general no se considera. Por ejemplo, aquí tenemos un caso bien particular de una elección de especie y cultivar en sí. En este caso, estos son unas fotografías de manzanos que tienen un ataque de fitóftora en un huerto. Estos son huertos, era un huerto orgánico de producción de manzana. El principal problema de estos huertos orgánicos lo constituye una plaga que es el pulgón lanígero. No sé si lo conocen, pero es un pulgón, un áfido, ¿cierto?, que causa daños severos a la planta, tanto en las raíces como en la parte aérea. Y en una condición de producción orgánica, donde se utilizan menos productos químicos, o no se pueden usar productos químicos directamente, el manejo de esta plaga es muy compleja. Por lo tanto, la forma inmediata de abordarlo es utilizar patrones resistentes a este pulgón lanígero, como es el MM106. Pero sin embargo, la problemática que este patrón, que siendo resistente al pulgón lanígero, es susceptible a pudriciones por fitóftora, más susceptible que otros patrones. Y por lo tanto aquí hay que tener manejos importantes. Entonces, si nuestro suelo es un suelo predisponente, porque es un suelo de textura pesada, un suelo cierto arcilloso, que vamos a tener problemas de asfixia radicular, probablemente vamos a tener entonces problemas de fitóftora. Un aspecto a considerar. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual decidimos poner paltos en la zona costera. Esto está más o menos frente a Santiago, en esa altura. Los paltos buscamos zonas, como les decía, sin heladas, para que no se nos vayan a dañar. Y en general nos vamos a la costa, que es donde las heladas son menos frecuentes. Pero sin embargo, el huerto se planta en un marco de plantación de alta densidad, en definitiva. Similar a lo que se hace en la zona, o se hacía más al norte, donde no hay problemas en el norte, problemas de humedad. Ahora, el problema que tenemos es que no hay agua para poner palto, por lo tanto se arrancaron, esos huertos murieron por falta de agua, y los productores entonces están buscando tierras libres de heladas y se van a la costa, pero sin embargo ponen en alta densidad. La flecha indica que esta es la entrehilera. Esto está puesto en camellones. Ahí va la hilera en el camellón, aquí va una segunda hilera, ahí hay una tercera hilera.
Entonces, lo que estamos viendo no es una hilera de frente, sino que estamos en las entrehileras. Esto para demostrarle lo emboscado que está el huerto. Y nosotros vemos, fíjense cómo la fruta está mojada, tiene gotitas de agua. Y esta es una foto tomada a las 4 de la tarde en el huerto. Uno mete las manos en los árboles y se moja. Eso obviamente condiciona enfermedades, y en estos huertos la cantidad de frutos que desarrolla anthragnosis por Coledotrichum es superior al 80%. Por lo tanto, son bastante complejos. En años de lluvia, en general, las exportadoras tratan de evitar la fruta de estos huertos, especialmente en ciertas épocas. Otra situación que vi hace un par de años saliendo de la primera cuarentena es nuevamente una mala forma de abordar un problema. Aquí tenemos un suelo que es arcilloso, muy arcilloso, de color oscuro, muy duro por lo demás, y se pusieron ciruelos. Esos son ciruelos Dayen, y me piden que lo visite porque estos ciruelos están con un ataque de cáncer bacterial que está matando los ciruelos. Aquí tenemos un problema de diagnóstico, además, porque esto no es cáncer bacterial. Las plantas se están muriendo simplemente porque no tienen raíces suficientes que entreguen agua a la parte aérea. ¿Por qué no? Porque las raíces en profundidad están muertas. Solamente hay raíces superficiales que están vivas. Entonces aquí lo que se hizo en este campo es que se hizo un camellón. Pero fíjense que el camellón no es muy notorio. Y no es muy notorio porque es un camellón muy bajo, muy pequeño, ¿no? Entonces, estas plantas que tienen, en esta foto tienen 5 años, son plantas en que ya la cantidad de follaje, la cantidad de agua que requiere la parte aérea, no es suministrada por las pocas raíces vivas, que son superficiales, y comienzan a morir. Entonces el año anterior, cuando tenía 4 años, se murieron unas pocas, ahora con 5 años se murieron más. Me gustaría ir a ver el huerto de nuevo, porque yo creo que deben haber muerto muchas más plantas. De hecho, mi recomendación fue rebajarlas mientras se levantan los camellones para tratar de generar una mayor cantidad de suelo aireado, ¿no? Porque aquí el problema, ¿cierto?, es un problema de un suelo pesado con alta humedad, en donde simplemente las raíces mueren. Entonces aquí, obviamente estas son condiciones que van a favorecer, por ejemplo, un ataque de fitóftora, pero en este caso es posible que algunos de estos árboles tengan un ataque de patógeno, pero el patógeno no es el problema. El problema es que el suelo no es un suelo adecuado para un frutal, porque es un suelo muy, como se dice, muy superficial, el suelo aprovechable. El resto es un suelo anegado, ¿ok? Entonces, la medida correctiva aquí es hacer un camellón alto, de modo que exista suficiente suelo aireado que permita tener la raíz necesaria para que la planta sea suministrada con agua, con la cantidad de agua que necesita. Otro aspecto que son fundamentales, ¿cierto? Entonces, antes de plantar, es saber qué es lo que había, y eso mayoritariamente cuando tenemos plantación de un frutal sobre otro frutal. Uno ve muchos errores. Entonces las recomendaciones obviamente son de, al momento de arrancar el huerto, eliminar el máximo de raíces y residuos. Pero eso permite disminuir de alguna manera inóculo de patógenos, pero el patógeno está en el suelo. La aplicación de fumigantes químicos, principalmente, a mi juicio es fundamental. Es algo caro, todo el mundo dice es muy caro, pero es algo que se paga. A la larga, cuando aparecen problemas por hongos en el suelo, nos empezamos a dar cuenta que
el dinero que nos ahorramos en esa fumigación lo estamos perdiendo por las plantas que se nos mueren. No estamos teniendo la cantidad de plantas suficiente para poder tener el rendimiento necesario por hectárea. Cosas como la biofumigación también funcionan, pero son de menor, digamos, impacto que una fumigación química. Hay una tendencia a pensar que los fumigantes químicos son productos muy dañinos que dañan la microflora del suelo, que normalmente los patógenos van a ser los primeros en recolonizar antes que los benéficos. Pero la verdad que ese tipo de situaciones se daban cuando teníamos bromuro de metilo, que era un fumigante, yo diría, de mucho mayor espectro de acción que los fumigantes actuales. La mayor parte de los fumigantes actuales tienen un efecto más limitado en los hongos, y de hecho, con una empresa que se dedica a ello, hemos estado haciendo algunos estudios de nuevas combinaciones de químicos, y enterramos semillas infectadas con distintos patógenos de suelo, un fusario, una fitóftora, para tratar de ver la efectividad del tratamiento. Se hacen los tratamientos, esto lo hacemos en envase. Después recuperamos las bolsas, vamos a sembrarlas en medio de cultivo para ver si están vivos todavía los hongos o se murieron con el tratamiento. Y no hemos obtenido un solo dato por culpa de los tricodermas. Los tricodermas se comen todo. Y tiene sentido. Si el fumigante no es un fumigante que elimine mucho o gran parte de la microbiota, los benéficos van a observarse beneficiados al haber destrucción de organismos, porque va a haber mayor cantidad de materia orgánica disponible y por lo tanto se van a reproducir en forma más habitual. Entonces, este concepto de que el fumigante químico es malo para el suelo, la verdad, hay que replantearlo, hay que hacer los estudios necesarios, y en general, desde el punto de vista de la producción de fruta que estamos o que queremos hacer, es fundamental para evitar problemáticas patológicas. Como digo, son muy frecuentes y los patógenos de suelo son de muy difícil control. Ese es el otro aspecto. Si tuviéramos productos que nos permitieran controlar los problemas del suelo, no sería necesario fumigar. Pero los patógenos del suelo son muy complejos de controlar. Solamente tenemos químicos que pueden ayudarnos con fitóftora. Con los hongos, absolutamente nada, o prácticamente nada. Otras opciones, ¿cierto?, son dejar entre medio del frutal y entre medio, digamos, de plantaciones frutales, el suelo cubierto con algún cereal o con alguna empastada, de modo que se reduzcan las poblaciones de los patógenos asociados a raíces leñosas, mientras se desarrollan más bien microorganismos asociados a gramíneas en este caso. Sin embargo, el problema es que esto, para que sea efectivo, tiene que ser por varios años. Y eso, cuando estamos produciendo frutales, probablemente es algo que no podemos permitir, digamos. Entonces, la plantación, una de las cosas fundamentales es contar con plantas sanas y de buena calidad. Eso es algo que hay que tener siempre presente. Existen las plantas, los viveros siempre van a vender una calidad premium, ¿cierto? Calidad 1, y normalmente van a vender una calidad 2 o 3. Con las plantas de mejor calidad va a ser mucho más fácil tener un huerto parejo, un huerto que crece bien, una producción temprana homogénea. Huertos con plantas ya con algún problema nos van a generar cosas como esto. Esto es probablemente un caso extremo. Aquí tenemos a la izquierda este palito que hay aquí. Es supuestamente una planta de nogal. Es un nogal, aquí tiene brotación, que se plantó esto entre junio y julio. Y estas fotos son de principios de octubre, donde tienen una escasa brotación las plantas. Bastante poco tiempo pasó desde julio a esto.
Y sacando las plantas nos observamos este tipo de situación. Fíjense, una raíz pivotante, casi sin raíces, con resquebrajaduras. Esto no tiene raíces. La verdad que esto era desecho. Yo diría que era desecho, que el viverista simplemente quiso avivarse. Estas plantas no deben venderse. De hecho, en este caso se hizo un análisis patológico en un laboratorio privado donde se indicó presencia de fitóftora. Entonces el productor me llama y me dice, tengo un problema de fitóftora, necesito que me lo vengas a ver. Y digo, esto no es problema de fitóftora, es el problema es que no tienes plantas. Esa fitóftora puede venir del vivero, puede haber entrado aquí, pero tu problema es que no tienes planta, no tienes raíz. ¿Okay? Acá hay otra situación, un olivo que ya tiene unos 2-3 años en el huerto y no crece. Apenas tiene una hojita por ahí. No crece la planta. Y esto se envía al laboratorio para hacer un análisis, un diagnóstico de cuál sería el motivo de que esta planta no crezca. Se me arrancó esa otra. Y si nos fijamos con más detalle, vemos que en la base existen malformaciones, ¿no? Y estas malformaciones obviamente impiden el paso de agua hacia la parte de aire y también el paso de fotosintato hacia la raíz. Y esto se debe simplemente, no es un problema patológico, sino que al hacer la estaca, al hacer la planta a partir de una estaca, esta se somete a auxinas, y aquí probablemente la concentración de auxinas fue muy grande, que generó estos engrosamientos. Y esta planta obviamente no tiene fin. Entonces, aquí es donde la revisión de plantas es importante, pero también es importante que a nivel de campo sean capaces de darse cuenta de que este es un defecto y no tengan que llamarlo o enviarlo, digamos, a un laboratorio y para que le digan si hay un patógeno o no. En muchos laboratorios simplemente puede que hagan caso omiso de esta situación y observan presencia de raíces podridas, obtienen un patógeno que crece en un medio de cultivo y van a indicar en su informe que creció tal o cual patógeno. ¿Okay? Es donde muestra una situación. Ahí se me fue. Ya. Terminado entonces este recreo, nos vamos a ver otra situación. En este caso, son plantas que me llegaron al laboratorio en abril, a fines de abril. Son variedades nuevas barbadas que se plantaron en julio. Y vemos que algunas de ellas, a la izquierda, una planta que se ve con abundantes raíces, o un desarrollo, yo diría, buen desarrollo. La planta llega al alambre arriba en el parrón y ya es posible incluso empezar a formar brazos. Sin embargo, hay plantas de menor desarrollo, como la que está a la derecha, que es una planta bastante pequeña, no alcanza a llegar al alambre arriba. Yo creo que esta planta debe tener a lo más 1 metro 20 de desarrollo en la parte aérea. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Fijaros en la raíz. La raíz es bastante más pobre comparado con esto. Estas son plantas que estuvieron en barbecho, o sea, 2 años de vivero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que la planta que hemos comprado es una planta heterogénea en cuanto a su condición, a su calidad. Una planta que de vivero viene débil, viene más pequeña, probablemente en el campo va a seguir con esa condición, a diferencia de una planta que viene en buena condición, con buena raíz. Entonces, de aquí insisto en la idea de que plantas de segunda en general son problemas de primera, ¿no? Eso es como importante. Me tocó en alguna oportunidad estar a cargo de campo y tenía que poner unos perales y el jefe compraba perales de segunda y esas plantas nunca arribaban, nunca crecían. Eran bastante difíciles de manejar. Entonces, la elección de plantas es importante. Luego nos vamos a la plantación y vemos que en la plantación tenemos muchos problemas también. En general, muchas veces plantamos sin preocuparnos mucho del suelo, es raro, pero muchas veces hay plantaciones sobre estratas endurecidas que impiden un buen crecimiento de las raíces. O puede que sean zonas en que tenemos
napas freáticas muy superficiales, las raíces no van a profundizar. Pero uno de los problemas más importantes es plantas con raíces que no están bien formadas o bien dirigidas en el suelo. Aquí tenemos, por ejemplo, una planta que enraiza en forma horizontal. Se fijan, están todas las raíces horizontales, no hay profundización. ¿Qué pasa con esta planta? Nosotros regamos esta zona que es la más superficial del suelo y se seca muy rápido. Por lo tanto, la planta pasa en periodos de humedad y de seca, humedad y falta de agua. ¿Se fijan? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que había aquí abajo? No lo sé. Pero este tipo de plantas llegan con mucha frecuencia. Árboles, me llegó en alguna oportunidad un almendro de 7 años que estaba plantado en ladera de cerro y ya no estaba creciendo, había frenado su crecimiento. Entonces, cuando me lo traen, tenía exactamente esto mismo, la raíz horizontal. Y la persona que lo lleva al laboratorio me dice, estaba en el cerro encima de una roca. O sea, si estaba encima de una roca, ese árbol nunca más iba a poder crecer porque no tenía más suelo. Entonces son cosas como muy obvias, muy evidentes. Pero fíjense esto, una raíz que es netamente horizontal. Esa planta no va a funcionar bien. Aquí tenemos otras condiciones. Fíjense, a la izquierda esto es un almendro que tiene las raíces dobladas, completamente dobladas, haciendo círculos. A la derecha estas son vides. No, perdón, estos son kiwi. Me perdí, no me acuerdo, son vides o kiwi. Que tienen las raíces también dobladas, formándose, estrangulándose entre ellas. Conversando con un fisiólogo, me dice, si la planta toma agua, no tiene ningún problema. Sin embargo, yo he visto esto con mucha abundancia de plantas vides, por ejemplo, que tienen estas raíces mal distribuidas en el suelo, ya sea que están dobladas, ya sea que quedaron para arriba porque el hoyo no era suficientemente grande, el hoyo de plantación, metieron la planta a las raíces, quedaron hacia arriba, y esas plantas se frenan su crecimiento, son plantas que llegan a un cierto nivel y ya no siguen creciendo y comienzan a morirse, tienen muerte regresiva, y eso, como digo, lo he visto en ciruelos, en almendros, en vides, en manzanos, en nogales, en olivos. Las plantas que sus raíces se enredan y se estrangulan no llegan a destino. Aquí tenemos otro caso en olivos que empiezan a mostrar síntomas de necrosis foliar, primero es marchitez, después necrosis, y incluso decimos esto es verticillium. Fíjense, murió por verticillium. Este árbol estaba cargado de fruta y en pleno enero, con las temperaturas más altas, simplemente muere. Y al sacarlo nos damos cuenta de que la raíz tiene esta deformación a la que se le llama cuello de cisne. Y esta deformación es suficiente para que la planta no funcione bien. Aquí hay problemas de una mala distribución de agua hacia la parte aérea, y la planta en los momentos de mayor necesidad, en este caso en pleno verano, simplemente por falta de agua muere. Entonces es un tema muy importante, y donde creo que se cometen muchos errores, y también muchos errores de diagnóstico nuevamente. Esto se manda al laboratorio y vamos a encontrar que aquí hay raíces que están con pudriciones, vamos a aislar cilindrocarpon de aquí y vamos a echarle la culpa al cilindrocarpon y vamos a decir que esto fue un patógeno. Pero la verdad, esto fue un problema de que estas vides o pasaron mucho tiempo en bolsas y las raíces se enredaron, o simplemente fueron mal plantadas. Hay muchos ejemplos en que uno mira las raíces y se ven las raíces que tienen la forma de la bolsa que lo contenía. Esas plantas nunca van a ser buenas plantas. Por lo tanto, siempre es preferible una planta más pequeña en una bolsa.
Si la planta es muy grande en la bolsa, tenemos que pensar que las raíces también son más abundantes y por lo tanto tenemos problemas de que las raíces estén entrecruzadas y creciendo en forma inadecuada. Una vez que tenemos nuestro frutal, tenemos que abordar el manejo de las enfermedades. Y ya tenemos este hospedero susceptible en el campo, ¿cierto? Y vamos a tener que ver cómo hacemos para reducir las condiciones que favorecen a los patógenos. Para eso lo primero y más importante es decir, bueno, ¿cuáles son esas condiciones? Y básicamente la principal condición que resulta en incentivar las enfermedades es la humedad, ¿cierto? La humedad tanto en el suelo como en la parte aérea. La humedad en la parte aérea, en la canopia, significa que en situaciones de bajas de temperatura se producen rocíos, las plantas se mojan y las esporas germinan y producen infecciones. ¿Okay? Entonces, es fundamental manejar la ventilación en las plantas, ¿no? La ventilación del huerto. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con podas de formación, formamos el huerto de alguna manera, ¿cierto? Marco de plantación, como mencioné anteriormente, distancia de plantación, podas de verano, desbrotes para permitir, digamos, para eliminar exceso de crecimiento vegetativo y permitir entonces la entrada de aire, de viento, para que arrastre la humedad. En los parrones, ¿cierto? Este parrón español que tenemos el techo, hacer abertura de ventanas, de modo de poder generar que la humedad que queda atrapada bajo este techo de hojas pueda escapar. Esto es justamente un deshoje en un parrón de Red Globe, donde vemos que más o menos en la mitad del campo hacia el fondo se ve más claro. Eso es porque la labor de deshoje viene desde el fondo hacia adelante y acá no se ha deshojado. En general, esta técnica busca de alguna manera que entre más luz. Que entre más luz significa que obviamente hay más salida de humedad porque hay más ventilación. Pero también la luz ayuda a tomar color en los frutos, a generar, en los casos de las uvas, cutículas más firmes, más gruesas, que resistan en mejor medida el ataque de patógenos. Y aprovechen de observar en esta fotografía cómo los racimos, para lo que vamos a ver más adelante, no están expuestos. Los vemos que están cubiertos con hojas. ¿Se fijan? Ténganlo presente para una diapositivas más adelante. Por supuesto que estas labores hay que hacerlas con cuidado porque cuando deshojamos y dejamos la fruta expuesta directamente al sol, se produce lo que llamamos el golpe de sol o quemadura por sol. En este caso, este racimo quedó expuesto al sol y las bayas se quemaron y murieron. Sin duda siempre vamos a tener este tipo de problemas. Aquí hay un sistema distinto en donde básicamente se pasa una máquina con fuego que va quemando el medio del follaje y va generando entonces esta apertura que se observa en el suelo con esta línea de luz. Entonces, distintas estrategias de meterle ventilación al huerto. ¿Por qué es tan importante la ventilación? Obviamente porque la humedad condiciona las enfermedades. Ahora, ¿de dónde viene la humedad en un parrón cuando no me llueve? Viene del riego. Nosotros estamos poniendo riego, estamos regando, estamos mojando. Y esto entonces va a evaporación de agua desde el suelo que queda atrapada en este techo de follaje, ¿no? Y en la noche eventualmente, si la temperatura baja, podemos tener rocío sobre los racimos, especialmente en algunas condiciones, y eso genera entonces condiciones para una pudrición. Pero no solo las canopias las podemos ventilar, sino que también los racimos en el caso de la uva de mesa, por lo menos en las variedades más antiguas. Afortunadamente las variedades más nuevas no requieren
de tanto manejo de racimo como el arreglo de racimo de las variedades tradicionales, como en este caso, que es una Thompson Seedless, es cierto que la cantidad de bayas que tiene es tan enorme, digamos, que es necesario intervenirla. Aquí a la izquierda abajo hay un racimo con todas sus uvas. Esto no es fruta de planta destinada a la producción, sino que es una planta destinada a producción de madera para el vivero. Por lo tanto, no hacen manejo del racimo. Fíjense, este racimo fácilmente tiene más de 150 o 200 bayas. Y la condicionante entonces de un racimo que se aprieta es que se desarrollan pudriciones. Por lo tanto, debemos hacer algún manejo en el caso de las variedades que lo requieren. Insisto, afortunadamente estas variedades nuevas vienen con esta mejora en que requieren de menor manejo de racimo. Sin embargo, tienen, por supuesto, sus propios problemas. Esta es una valoración matemática del efecto de la ventilación sobre una pudrición, en este caso sobre el moho gris causado por Botrytis cinerea, la pudrición en uva. Esto se trata de uvas de variedad Red Globe embaladas y almacenadas en frigorífico por 78 y 94 días. Estas cajas están sin generadores de anhídrido sulfuroso, ¿ya? Eso, solamente las uvas con todos los materiales de embalaje, y están embaladas con bolsas camisa, esta bolsa contenedora, ¿cierto? Que es la bolsa en la que van todos los materiales de embalaje, incluyendo las uvas en la caja, que son perforadas, pero aquí tienen dos tipos de ventilación. O sea, la cantidad de orificio en definitiva es distinta. 0,3% de ventilación y 0,9% de ventilación. O sea, en el segundo caso tenemos 3 veces más ventilación. ¿Y aquí le llamamos ventilación? Le llamamos en definitiva, este 0,9% corresponde a la cantidad de hoyos que tiene un metro cuadrado de la lámina de polietileno que forma la bolsa. ¿Okay? Un 0,9% va a ser espacio sin plástico. ¿Y qué implicancia tiene esto? Dentro de la cámara de frío, ¿cierto? Tenemos movimiento de aire para mantener la temperatura que deseamos en la fruta. Ese aire pasa por las cajas y ese aire va a extraer la humedad que se produce al interior de la caja. Entonces, si tengo una menor ventilación, obviamente tengo mayor humedad al interior. Y si tengo mayor humedad al interior, voy a tener niveles de pudrición más altos. ¿Fijan? 17% a los 78 días versus 2,1% en el caso de mayor ventilación en la caja. Y lo mismo a los 94 días. Entonces, este es un ejemplo numérico del efecto de la ventilación en una enfermedad, en este caso la pudrición gris. Y lo mismo pasa con otras enfermedades en campo, como este diagrama, que está un poquito desenfocado, en que muestra el efecto de la remoción de follaje en plantas de vid que están en espaldera, y el efecto en lo que es el oído de la vid. Entonces aquí lo que estamos midiendo, o lo que se midió, fue la incidencia de la enfermedad, donde en las plantas sin remoción de follaje, o sea, follaje denso, vemos un incremento constante desde mayo a junio de la enfermedad del ovidio, mientras aquellos que fueron deshojadas las plantas, sí, obviamente no completamente, pero se removió parte del follaje, la enfermedad creció mucho más lentamente y alcanzó niveles de incidencia muchísimo más bajos. Entonces, el manejo de follaje implica también ventilación. ¿Y por qué será importante la ventilación con el oído de la vid? Si hay quienes dicen que el oído de la vid lo único importante es la temperatura. Esto demuestra que no es lo único importante. La humedad también es importante. Hay trabajos hechos en Nueva York donde muestran cómo el oído de la vid
desde una humedad de 20%, humedad relativa, aumenta la incidencia hasta aproximadamente un 85%, y de ahí cae. ¿Ok? Entonces, dependiendo del clima, la humedad también es importante para el oído. En zonas muy secas los cambios de humedad son muy pocos, por lo tanto no tienen un efecto. Pero en zonas que no son tan secas como nos pasa a nosotros, probablemente en las zonas costeras también de Perú, esta humedad va a ser importante en el manejo del oído de la vida. Aquí tenemos un ejemplo con unas uvas viníferas que están como en la facultad, en la Universidad de Chile, donde tenemos a la izquierda arriba la foto de un par de hileras de uvas, en este caso me parece que es Cabernet Sauvignon, y que está enmalezado, plantas con follaje sin manejo, y por lo tanto aquí tenemos una condición de muy mala ventilación, y el racimo lo podemos ver que está completamente blanco de oído. En cambio a la derecha tenemos una espaldera con algo de manejo de follaje, sin maleza, por lo tanto aquí tenemos una buena ventilación, y en el racimo vamos a encontrar por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos una menor incidencia de la enfermedad. ¿Ok? Entonces la ventilación juega un rol en varias enfermedades. Volviendo a esos racimos que necesitamos arreglarlos porque tienen muchas uvas, entonces vamos a hacer una labor de raleo, ¿cierto?, del racimo, vamos a cortar algunos hombros, y nos encontramos con que, chuta, se nos anduvo pasando el tiempo y hicimos esta labor un poco tarde. La hicimos ya después de que la fruta entró al proceso que le llamamos de pinta. Y la pinta, ¿cierto?, es cuando la baya comienza a ablandar. Entonces las tijeras causan daño en las bayas en mayor medida en este estado. Si las frutas están más firmes, hay una menor cantidad de daño. Y las pudriciones que estamos viendo en este caso, en este campo, se deben entonces a este raleo de racimo tardío, que además fue un raleo pésimamente mal hecho. Observen este cordón que dejaron aquí, nadie lo entiende. Pero hay otra cosa interesante dentro de estos raleos, es que eventualmente los cortes de estos hombros no son al ras. Aquí está el corte al ras, a la izquierda, pero a la derecha vemos que quedó un pequeño muñón del hombro. ¿Qué importancia podrá tener eso? Que en post cosecha nos encontramos con este tipo de situaciones. Los racimos, al embalarlos, ¿cierto?, vamos a ponerlos dentro de una bolsa, los vamos a apretar junto a otros racimos en la caja, y se pueden perfectamente producir estas situaciones, que de hecho esto es una foto fortuita al revisar una caja, de observar esta pudrición, la cual proviene de esta baya que se dañó con este muñón que quedó aquí del corte, digamos, durante el raleo. Y obviamente como este patógeno que es botritis, una vez que se inicia una infección, va generando un nido y comienza a comprometer otras bayas. Entonces, pequeños detalles de campo pueden significar un problema en la post cosecha. ¿Qué otros manejos realizamos? Por supuesto, manejo del cómo bajar la humedad ambiental. Y en ese sentido, entonces, el manejo del riego es fundamental. Riego, obviamente, tecnificado, ya sea goteo o aspersión, van a permitir un mejor manejo de la humedad del suelo, pero sin embargo, siempre hay situaciones como este aposamiento que se produce, pasa maquinaria y esto se vuelve una depresión y un lugar donde se acumula agua, y esta agua va a generar un ambiente húmedo, ¿ya? Entonces, siempre que vemos esta condición de aposamientos en los campos, vamos a tener problemas de botritis en la parte aérea. Aquí, de hecho, hicimos en una oportunidad un ensayo de control de
botrytis en floración con un fungicida y tratando de ver la efectividad. Y lo hicimos en un paño que tenía esta condición de humedad en una parte y en la otra parte tenía esta condición más bien seca. Hicimos 3 tratamientos fungicidas en cada sector, y en donde estaba más bien seco, prácticamente no hubo pudrición, no hubo diferencia entre los químicos, y en donde estaba húmedo hubo pudrición importante, tampoco hubo diferencia entre los químicos. Es lo esperable. Bien, la otra forma entonces de enfrentar el manejo de las enfermedades, ya no pensando en condiciones que las favorecen, es directamente en lo que es la reducción del patógeno. Y para ello, lo más importante es realizar sanitización de los cultivos, es decir, eliminar material enfermo, reducción de inóculos. Aquí a la izquierda, por ejemplo, tenemos estos manzanos, que si se fijan tienen varias ramas que se ven muertas sin hojas. Y esas ramas están muertas precisamente por esta enfermedad que es el cancro europeo del manzano, ¿no? Es un hongo que a partir de los cancros produce esporas, ya sea sexuales o asexuales, dependiendo de la época del año y de la localidad. Y estas esporas en general van a producir infecciones al momento de la caída de la hoja. Cuando cae la hoja, por allí penetra. Pero en general requieren de heridas. Cualquier herida que se haga permite la entrada. Y una vez que entra, comienza a colonizar y destruir la madera. Y al anillarla, entonces se muere toda la rama. ¿Okay? Y este es un huerto que está en producción. Yo pensaba que era un huerto abandonado. Es un huerto en producción, pero normalmente no se hace un manejo. Aquí probablemente se espera a que llegue el momento de la poda para eliminar este material. Pero eso es bastante poco eficiente, ya que la poda la hacemos en invierno cuando el árbol botó la hoja. Por lo tanto, definir cuáles son las ramas que tienen estos cancros no es tan fácil. ¿Okay? Entonces, lo adecuado aquí es en la temporada ir y remover con tijera estas maderas afectadas de manera de poder reducir el inóculo. Y lo mismo pasa con plantas que están completamente afectadas, incluso muertas. Son fuente de inóculo de los patógenos que causaron el problema, en este caso un cancro citospórico, que mató un árbol, por acá tiene otro árbol comprometido, acá hay una rama también muerta. Entonces, si nosotros no estamos eliminando este material del campo, vamos a tener constantemente una presión de inóculo sobre el cultivo. También pasa, en este caso, esto es un huerto de manzanos orgánico nuevamente, donde las herramientas que tenemos para manejar enfermedades y plagas son muy pocas. Todo lo que es fruta que va cayendo al suelo en forma natural, simplemente la recogen y la sacan del campo. Porque este es una fuente de infestación, ¿cierto?, para que se desarrollen patógenos e insectos plagas. Por lo tanto, el trabajo aquí es bastante más arduo de eliminación de material infectado del suelo. Aquí hay una cosecha de uva en que resulta que había un nivel de pudrición ácida muy alto, por lo tanto, simplemente decidieron no seguir cosechando y lo botaron al suelo. Pero eso significa que tengo una fuente de inóculo y diseminación a través de las mosquitas del vinagre, ¿cierto?, hacia los racimos sanos y el resto del parrón. En algunas ocasiones, en uva de mesa que no está cerca de la cosecha, se producen infecciones tempranas por botrytis y por otros hongos. Idealmente que sean otros hongos, porque el único hongo que no queremos que nos cause infecciones en el racimo es botrytis, ya que se nos presentan por cosecha. En cambio, otros hongos como los clavosporios, los penicillium, los alternarias, etcétera, que colonizan estas bayas con heridas, no van a ser un problema, no producen infecciones si no es por heridas, y por lo tanto esto se puede eliminar al momento de la limpia en la cosecha,
y no va a ser un problema por cosecha. Por lo tanto, lo que no queremos acá es botrytis. En este caso hay botrytis, y lo que se hace entonces es una labor de limpieza, que es bastante compleja, porque la tijera que se usa puede pasar a dañar otras bayas, ¿no? Y por lo tanto hay que hacerlo con cuidado. Además, aquí normalmente vamos a tener abundancia de esporas, y al manipular los racimos también va a haber una diseminación de las esporas. Lo que se hace normalmente es aplicar un fungicida a cada uno de los racimos que están siendo manipulados. Por lo tanto, tenemos la opción de hacer una remoción de inóculo del patógeno del campo, como una medida de lleno contra el patógeno, y probablemente la segunda opción es control químico. Bueno, también control con productos que no sean necesariamente químicos, productos de origen botánico, naturales, biológicos, también hay que incluirlo aquí. Pero un control de tipo de aplicación de producto para tratar de eliminar. Pero centrándonos un poquito en lo que es control químico, básicamente lo que hacemos entonces, aplicaciones de fungicida y bactericida, como lo dije anteriormente, preventivas de acuerdo a estadio fenológico, ¿cierto? Vamos a trabajar de forma preventiva. Hay algunos casos en que podemos hacer aplicaciones a condiciones, o sea, si llueve, aplico, ¿bien? Como en general con las sarnas, en particular en este caso es la sarna del manzano, pero también se puede dar en sarnas en otros cultivos como por ejemplo pistacho. ¿Cuál es la gracia? Que estos patógenos son patógenos que producen una infección más bien superficial, o sea, las esporas germinan, penetran la cutícula y se ubican entre la cutícula y la epidermis de la hoja o del fruto. Y ahí comienzan a formar su micelio y se van generando hifas que penetran las células epidermales y subepidermales y desde ellas se van alimentando. Entonces es un patógeno que está más asequible de alguna manera, y existen fungicidas que tienen la capacidad de tener un efecto que se denomina retroactivo, o sea que pueden actuar incluso hasta 100 horas después de que se inició una infección. Eso significa que si llueve yo puedo entonces, tengo un par de días o 3 días o 4 días incluso para poder tomar mi medida de control con estos fungicidas sin que la fruta me muestre síntomas, ¿no? Entonces es un caso en particular, aplicación tras una condición que en este caso puede ser una lluvia. ¿Cuál es el problema de los manzaneros? Que normalmente aplican después de la lluvia. Cuando hay rocíos por una neblina o algo por el estilo, se mojan los árboles, tienden a no aplicar, pero igual tienen diseminación de esporas si las plantas están mojadas. Una cosa distinta es cuando tenemos lluvias. Si estamos haciendo, por ejemplo, como en vida, hacemos muchas aplicaciones preventivas, ¿cierto?, para ir protegiendo estadios fenológicos. Pero ¿qué pasa cuando llueve? Bueno, ahí hay que tomar medidas distintas, hay que tomar medidas más agresivas. Y de partida, gracias a que los pronósticos del tiempo están mucho más ajustados a la realidad, podemos entonces hacer aplicaciones preventivas. Siempre, siempre es mejor la aplicación de un fungicida antes del evento de lluvia. Pero se va a lavar el fungicida, dice alguien. No me importa que se me lave, lo que me importa es que cuando tengo agua sobre la fruta o sobre la hoja, las esporas germinan. Por lo tanto, yo no quiero tener agua sola, quiero tener agua con fungicida. Entonces, si yo aplico un día antes de la lluvia, voy a tener un depósito de fungicida. Viene la lluvia solubiliza el fungicida. Sí, una parte va a caer, pero el agua que va a haber va a ser agua con fungicida, de modo que cuando las esporas se embeban para germinar, va a penetrar el fungicida y las esporas se van a morir. Ese es el concepto. Los fungicidas están hechos para funcionar en agua, ¿ok? Y bueno, ya, si se le lavó, aplique después también si quiere. ¿Okay? Siempre hay gente que aplica después. Otra cosa importante que hay en muchos casos, sobre todo en uva de mesa,
se hacen aplicaciones de fungicida en polvo, pensando que el agua puede producir manchado o puede producir partiduras, entonces aplicamos formulaciones en polvo. Eso sí sirve, pero nunca después de una lluvia. ¿Por qué nunca después de una lluvia? Porque los fungicidas en polvo no funcionan en forma instantánea, como sí lo hacen las aplicaciones líquidas, en que mientras está líquido, el fungicida puede ser activo, mientras está en solución. En cambio, en un fungicida en polvo, vamos a poner el polvo sobre el hongo y el hongo no le va a pasar nada. ¿Okay? Entonces, si hubo una condición de lluvia y el hongo comenzó a germinar y a producir una infección, el polvo no va a funcionar hasta que se humecte. En la noche va a haber rocío, o en la mañana va a haber rocío, se va a humectar y ahí recién va a empezar a funcionar. Entonces, como corolario, nunca un fungicida en polvo después de una lluvia. Antes sí, sí puede ser. Otra cosa importante, les mencioné cuando mostré la foto del parrón que se estaba deshojando, que se fijaran cómo los racimos estaban cubiertos por hojas. Una cosa fundamental es que la fruta debe estar expuesta para recibir una buena cobertura del fungicida. Aquí tenemos un racimo más bien expuesto, pasa un equipo pulverizando y este racimo va a quedar con una cobertura, llamémosle decente, del fungicida. Pero ¿qué pasa con este que está acá arriba? ¿Qué pasa con aquellos que están tapados en hoja? No tienen una buena cobertura. Las aplicaciones en los parrones son malas de partida. Si se fijan, es muy difícil observar una pudrición por botritis en la parte estilar de la uva, o sea, opuesta al pedúnculo. Casi todas las pudriciones que vemos en una caja embalada, digamos, en post cosecha, son a nivel de la zona peduncular. Y creemos que eso se debe a que fue una infección de flor. Nada que ver. Lo que pasa es que en esa zona una aplicación de fungicida simplemente no llega. Aquí no entra y no llega a esa zona. ¿Okay? Ese es uno de los grandes problemas. Y la parte de arriba del racimo también, tampoco, digamos, se puede tratar bien. Yo he intentado con pitones tratando de llegar a esa parte y la verdad es muy difícil. Entonces, aquí tenemos un tema de cobertura. Ya, pero ¿y qué pasa con los fungicidas sistémicos? Dice alguien. Momento. Los fungicidas sistémicos que nos sirven para controlar enfermedades foliares se mueven vía xilema. Eso quiere decir que si cae en la hoja, se va a redistribuir en la hoja sin ningún problema, pero no va a ser capaz de bajar por el peciolo para ir al sarmiento para luego ir al racimo. ¿Okay? Si solo tenemos una hoja tapando el racimo, ese fungicida sistémico no va a ser capaz de llegar al racimo. Así de simple. Si cae en el raquis y el raquis verde, algo va a penetrar, algo va a llegar. ¿Okay? Pero no hay que pensar en que la sistemia no hay que darle tanto peso. Esto es lo que queremos. Racimos que estén bien expuestos para una aplicación, colgando bajo el alambre, ¿ya? Para que puedan recibir la cobertura del fungicida, para que el fungicida pueda hacer lo que tiene que hacer. Fíjense este racimo que está sobre el alambre. Fíjense cómo en esta parte del racimo las bayas no crecieron. ¿Por qué no crecieron? Estos Thompson nuevamente, que requiere ácido gibberélico, aquí simplemente no llegó el gibberélico cuando se hizo la aplicación. Tampoco llegan los fungicidas. ¿Okay? Entonces, esta situación es pésima. Los racimos deben estar expuestos. Otro tema importante del control químico tiene que ver con la oportunidad de aplicación. ¿Cuándo aplico? Bueno, estadio fenológico es bastante simple. Voy a aplicar aquí en Chile las aplicaciones de flor dependiendo de dónde esté el parrón. Son pensadas básicamente pero en botritis, pero también en oidio. Y pueden ir de 1 a 4. Aplicamos con 10% de flor
en plena flor. Hay algún ruido en distintos momentos. Pero hay otros cultivos que es más complejo. ¿Cómo sabemos cuándo hacemos la aplicación? Lo que hay aquí en esta diapositiva es un cuadro donde se muestra la incidencia y la severidad de repilo, una enfermedad producida por una aventuria en olivo. Me imagino que en Perú debe haber esta enfermedad, la aventuria oleagínea, en unas plantas arbequinas, sin aplicación de fungicida. Entonces aquí lo que vemos es que la incidencia y la severidad de la enfermedad se determinó en octubre, en primavera. Pero por una técnica que tenemos en el laboratorio, nosotros descubrimos que para el 27 de abril que estuvimos en el campo, las hojas, porque esta es una enfermedad que afecta a las hojas principalmente, no tenían enfermedad. O sea, no se había declarado la enfermedad aún en el campo. En cambio, para el 31 de mayo, todas las ramas tenían enfermedad y el 55% de las hojas de cada rama tenía enfermedad. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuándo habría sido óptimo hacer la aplicación entre medio de estas dos? Básicamente, a inicios de mayo habríamos tenido un control efectivo de la enfermedad. ¿Cómo sabemos cuándo hacer el control? No es fácil. Tiene que ver con presencia de precipitaciones o agua libre sobre las plantas, rocíos, y también presencia de inocuos. Hemos vuelto al segundo recreo, ya queda menos. Voy a ir cerrando. Para terminar la idea de la oportunidad de aplicación, aquí básicamente necesitamos saber el momento oportuno de aplicación para poder tener una mayor efectividad de nuestro tratamiento. Entonces, aquí en otro ensayo, tengo un problemita aquí, también en arbequina, vemos, estos son olivos, con aplicaciones de salida de invierno para tratar de frenar la enfermedad en primavera. Y fíjense, aquí tenemos distintos fungicidas aplicados el 29 de agosto, ¿no? En invierno, en el cual, independiente de los tratamientos, tenemos niveles de incidencia de la enfermedad entre un 30 a un 40%. Pero en las plantas que están unas hileras más allá, la aplicación se hizo el 2 de octubre. ¿Ok? Y esto está evaluado en noviembre. Y que en ambos casos. Y que observamos que la enfermedad está desde un 60 hasta casi un 90%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una aplicación temprana. Esta curva que vemos aquí es una curva de avance de la enfermedad, donde tiene una forma que se exponencia para luego llegar a un plató, pudiendo llegar al 100%. Entonces, básicamente lo que hacemos, mientras más temprano aplicamos, estamos frenando el desarrollo de la enfermedad. Lo que pasa es que el hongo empieza a esporular en las hojas y va generando estas esporas nuevas infecciones. Entonces, mientras más temprano frenamos eso y tenemos menos infección. Mientras más nos demoramos, son nuevas infecciones que generan nuevas esconidias, que generan nuevas infecciones, y por lo tanto la enfermedad va aumentando en esta forma exponencial. De ahí que la oportunidad de aplicación es fundamental. Y era una de las cosas que se estaba viendo en este estudio, cuándo aplicar y qué aplicar. ¿Okay? Aquí básicamente el qué aplicar da lo mismo. Lo importante es aplicar temprano, porque todos tuvieron un mismo rendimiento. ¿Cuál es la problemática o una de las problemáticas de los usos de fungicidas químicos? La resistencia de los patógenos. La resistencia es siempre un tema complejo. Sin embargo, yo creo que es secundario en importancia a los aspectos que he mencionado. Tener un cultivo que
esté expuesto para que pueda recibir la aplicación del fungicida. Oportunidad de aplicación son más importantes a mi juicio que las problemáticas de resistencia, que de todas maneras son válidas. Aquí en este caso se grafica la sensibilidad de dos poblaciones a este fungicida fenarimol, fungicida que se usa para el control de la sarna del manzano, y tenemos en esta curva continua, es la curva de sensibilidad en términos de concentración del fungicida, del logaritmo de la concentración, de distintos aislados, ¿ya? De una población basal, una población de hongos que nunca ha sido expuesta al fungicida, y en la línea discontinua tenemos lo que representa la distribución de una población de huerto comercial que ha sido expuesta a este fungicida fenarimol. Aquí tenemos los valores medios poblacionales de sensibilidad, 0.09 partes por millón, 0.53 partes por millón, lo que implica que el factor de resistencia para este fungicida es de 5,8 veces. O sea, este valor es 5,8 veces más alto que el valor promedio de la población silvestre. Entonces nos está demostrando que la población va perdiendo sensibilidad. Eso es normal. Cada vez que aplicamos, la primera vez que aplicamos un fungicida, la parte más sensible de la población desaparece y por lo tanto esa población se va a mover hacia menos sensible, ¿ya? No necesariamente resistente, pero de menor sensibilidad. Lo que hay que hacer y evitar hacer es demasiadas aplicaciones, porque si no vamos a rápidamente llegar a un punto en que esa población se vuelve resistente y ya los problemas de manejo van a ser aún mayores. Entonces, ¿cómo lo abordamos el problema de resistencia en general? Alternancia de activos de diferentes grupos, mezcla de activos de diferentes grupos. La mezcla yo creo que es preferible a la alternancia, porque lo que no es controlado por uno debería ser controlado por el otro. Las mezclas de activos deben ser en cada activo a full dosis. O sea, como si yo lo voy a aplicar solo, en esa dosis lo debo aplicar en la mezcla. ¿Qué ha pasado en el pasado? Es que las químicas han formulado compuestos que funcionan muy bien ambos, pero no los ponen en full dosis en la mezcla, los reducen, porque tienen un buen efecto. Pero eso lleva a problemáticas. Cuando eventualmente uno de los dos falla por algún motivo, el otro no se la puede porque no está full dosis y tenemos un gran problema de resistencia a nivel de campo. ¿Okay? Cosa que ha sucedido con las mezclas. Uno de las problemáticas de los químicos, ¿cierto?, es el nivel de residuos en la fruta. Debemos cautelar el nivel de residuos dependiendo de lo que los mercados nos permitan o nos exijan. Hay que pensar, por otro lado, que los fungicidas que estamos utilizando actualmente son considerados como los más seguros para el consumo de las personas. No así como productos que se utilizaban antiguamente que eran bastante más tóxicos. Entonces, por el tema de residuos en la fruta, obviamente aquellos activos de mayor persistencia debieran ser usados más bien temprano en la temporada, especialmente si queremos que no salgan. Pero es difícil. Los activos, a pesar de ser aplicados temprano, igual pueden aparecer en un análisis de multiresiduos. Eso también tiene que ver con las técnicas de detección. Uso de productos naturales o biológicos no se buscan de partida, no son pesquisados, son considerados productos cero de residuo y por lo tanto es una muy buena alternativa. Lo malo es que no son tan buenos como los químicos. Esa es la única problemática. Pero su uso intercalado con productos químicos es bastante razonable. Por otro lado, de acuerdo con los residuos en la fruta, reducir el uso de mezcla. Si mi mercado me está exigiendo un número determinado de residuos y yo estoy haciendo una mezcla, si me piden 5, yo aplico una mezcla, ya tengo 2. Tengo espacio solo para 3. Entonces eso también complica desde el punto de vista de las mezclas. Sin embargo, una nueva estrategia que está apareciendo en el mercado son lo que se llamarían fungicidas híbridos. Rigev es un fungicida que
creo que el año pasado o antepasado, ganó un premio por ser el primer fungicida híbrido del mercado. Un fungicida que combina un químico, difenoconazol, con un producto de origen biológico, que es el aceite del árbol del té, ¿no? Un producto bastante interesante, y en estudios que hemos hecho precisamente con este mismo difenoconazol acá en Chile, hemos observado cómo aislados de Venturia inadequalis, que son de menor sensibilidad a este difenoconazol, se vuelven más sensibles cuando se aplica en mezcla con el aceite, a pesar de que la concentración de este aceite es baja y por lo tanto no tiene un efecto directo en el patógeno. Por lo tanto, estos fungicidas híbridos ya hay un segundo por salir, y es algo que viene y que probablemente va a ayudar bastante dentro de este manejo químico de los problemas. Otro aspecto a considerar en el manejo de enfermedades son cosas como lo que son las heridas como fuentes de entrada de patógenos. Los cortes de púa son entrada de patógenos de madera, ¿cierto? Normalmente, y son muchas veces un quebradero de cabeza. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pintura fúngica, ¿cierto? Una pintura de púa que nos permite evitar el ingreso de patógenos. Ahora, la pintura por sí sola actúa como una protección física, como una barrera física a la entrada de hongos. El fungicida en esta pintura, lo más probable es que no actúe mucho. Si se humecta, lo más probable es que no entre en solución el fungicida. Por lo tanto, yo no creo que funcione mucho el fungicida. Así que, eventualmente, si solamente pintamos, deberíamos tener el mismo efecto. ¿Qué otra opción tenemos fuera o además de pintar? Es hacer las podas en épocas menos favorables para patógenos. Entonces, huertos que tienen un nivel de hongos de madera importante, que entran por heridas de poda, como puede ser un plateado en algún carozo de cosecha temprana, se pueden podar en verano sin problema. Pero ¿cuál es el principal problema de esta herramienta de pintura? Es que el error humano es un problema importante. Hay muchos cortes que quedan mal pintados o que no quedan pintados. Por otro lado, si uno observa con lupa, cuando se hace la pintura, cuando se pinta, uno observa con lupa posteriormente y efectivamente ve que hay sectores que no quedan bien cubiertos con la pintura, y por lo tanto las esporas de los hongos en una condición de agua libre sobre el corte de poda pueden perfectamente penetrar. Entonces, aquí una de las principales problemáticas es el factor humano en este trabajo. Heridas causadas por aves son bastante complejas en nuestra condición. Las aves picotean, ¿cierto? Pero también con sus garras pueden generar heridas en las vallas, como se observa en la fotografía a la derecha. Aquí ya esta herida ya tiene una infección, ya se observa un halo de pudrición. Yo creo que en Perú lo han hecho muy bien con lo que es colocar mallas y cubrir los parrones de modo de dejar los pájaros afuera. Esa es la mejor forma de combatir el problema. Y en eso en Perú nos lleva a la delantera. Aquí tenemos otro tipo de herida que fue, en este caso es daño por trips durante la floración, que posteriormente cuando el daño cicatriza, ¿cierto? Se forma un racer, pero posteriormente cuando la valla comienza a crecer y luego comienza a madurar, este racer va a ser una zona de debilidad, se van a producir grietas, partiduras, y ahí entran patógenos como botritis, estos botritis, y comienza una problemática en el parrón de que se produce una pudrición en una valla, eso incrementa el inóculo va a ir a caer sobre otras vallas, van a producirse nuevas infecciones y empezamos en un proceso de exponenciación de la enfermedad.
Otro problema muy importante a nivel de campo es que eventualmente hacemos manejos inadecuados que predisponen a las plantas a ser infectadas por los patógenos. Y estas cosas son difíciles de determinar. ¿Okay? Aquí tengo solo un par de ejemplos, pero son numerosos y son normalmente situaciones en que uno va a terreno para tratar de entender qué es lo que sucede. En Carozo, en este caso, son estos son cerezos, tratando de acordarme lo que era, son cerezos. Tenemos una enfermedad que se conoce como el cáncer bacterial, causado por Pseudomonas syringae, Patóbax-syringae, y cuyos síntomas son presencia de cancros en la madera, exudaciones de goma, pardeamientos de la parte interna, olores fermentados de la madera atacada, y por supuesto muerte de ramas, y puede llegar a la muerte total del árbol en la medida que esto avanza. ¿Okay? Esta enfermedad normalmente está condicionada por la presencia de heladas primaverales, pero también heladas de otoño, diría yo. Y aquí tenemos un caso de un campo en el cual estos son unos ciruelos, no recuerdo la variedad, que está sobre un patrón Nemagar y tiene un injerto puente de un durazno conservero. Y estas plantas se ponen en julio, ahí está la fecha, en julio del año 2011, o sea, en invierno del 2011, crecen durante toda la primavera, llega otoño-invierno, y a salidas de invierno del año siguiente, un 75% de las plantas está con cáncer bacterial. El huerto tuvo que arrancarse y ser replantado. Pero la pregunta es, ¿cuál es el origen? ¿Por qué le pasó eso? Obviamente dijeron, viene de vivero. Bueno, pero si viene de vivero y se plantó el 2011 debió haber por lo menos algunas plantas con la enfermedad y no se observaron hasta el año siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas características extrañas en la madera. Se ve como que la corteza está resquebrajada. Se ve por acá una espina en este ciruelo. Y estas son características de una planta que crece con gran rapidez, con mucho nitrógeno. Entonces, este huerto probablemente fue fertilizado tardíamente con nitrógeno, lo que implicó que las plantas estaban activas, muy activas en el otoño. Eso implicó que no lograran lignificar para entrar al invierno bien lignificadas y las heladas habrían dañado la madera y allí entró entonces la bacteria. Entonces aquí el corolario es, ojo con las fertilizaciones tardías. Y esta es más simpática todavía porque debido a que los veranos en Chile son cálidos y secos, los otoños, que eran ya un poco más húmedos y más fríos, iba bajando la temperatura, las plantas se iban aclimatando y llegaban lignificadas al invierno. Esa situación cambió con el cambio climático y actualmente los otoños tenemos temperaturas altas y bajas. Tenemos incluso hasta 30 grados en junio. Entonces las plantas no lignifican bien porque no saben si estar activas o estar en receso. Y como no lignifican bien, se dañan con las heladas de invierno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la industria como lo más bonito que pueden hacer? Pintar con cobre. Sulfato de cobre, me parece que esto es caldo bordelés o algo así. Entonces pintan los troncos para prevenir entonces las infecciones. Y a pesar de ello, igual hay infecciones, obviamente. Y esto es una práctica bastante riesgosa porque aquí estamos poniendo una presión de selección por resistencia al cobre en la bacteria muy grande. ¿Okay? Otra situación, no tenía la foto acá, pero hay un tema que es las agallas por Agrobacterium envid, que son las Agrobacterium vitis. Normalmente la agalla, cuando viene de vivero,
tenemos que ya sea que el material del portainjerto o la variedad estaban infectados con la bacteria, o sea, la bacteria estaba al interior. Cuando se hizo el injerto, normalmente unos, diría yo, 3 meses desde que comienza a brotar la planta, se forman agallas en la zona del injerto. En la zona del injerto se forma un callo, ¿cierto?, que es para poder unir los tejidos, y esos callos, que son células meritemáticas, son lo que busca la bacteria para producir esta agalla. Entonces, normalmente, si una planta viene de vivero y desarrolla agallas, vamos a ver esa agalla en el injerto. Sin embargo, en un huerto de una variedad sable, que estaba en su tercera hoja, tercer año en el campo, que se replantó sobre un parrón antiguo, se arrancó el parrón de más de 20 años y se puso sin hacer una medida de fumigación o de mitigación en el suelo, simplemente se puso vid nuevamente, y en su tercera hoja se le puso harto nitrógeno porque querían sacar una fruta grande en busca de una producción importante. ¿Qué pasó con eso? La gran cantidad de nitrógeno, o sea, yo diría, la fertilización probablemente inadecuada para esa planta que era pequeña, hizo que la planta creciera más bien a golpes. Y cuando la planta crece a golpes, se raja, así como vimos esa rajadura aquí en la corteza de este ciruelo. Eso también le pasa a todas las plantas. Se van produciendo pequeñas heridas en la madera, pero también en las raíces. Y como se puso esta nueva plantación sobre un huerto de vides que tenía más de 20 años ahí, debemos pensar que Agrobacterium estaba en el suelo. El 100% de las plantas adquirió este Agrobacterium y desarrolló agallas en la parte alta, sobre el 1,5 metros, donde la planta crecía en forma brusca y se producían heridas, se formaron agallas. Más de 20 agallas en promedio por planta. Por supuesto, el productor le echa la culpa al vivero. Eso no es culpa del problema del vivero. Entonces, manejos inadecuados predisponen a infecciones en el campo. Ok, con esa última idea quería terminar. Y, Rasul, no sé, estamos aquí abiertos a algún tipo de pregunta en caso de que las haya. Hola, ingeniero. Hola. Hola, hola. Gracias, ingeniero, por esta audiencia. Le agradecemos infinitamente habernos tenido paciencia. Es un espacio bastante positivo para nosotros y en cosas novedosas que seguramente no hemos escuchado, pero en el campo también algunas cosas hemos coincidido con usted. Tengo algunas preguntas aquí, ingeniero. Ya. Usted manifestaba de que si combinamos un fungicida con la pintura, cuando se hace herida a una planta, ya sea por poda u otra, eh, muy probable que no funcionaría. Entonces, de repente podría ser factible utilizar una fumigación después de repente de una poda con fungicida y posteriormente recién podría hacerse el pintado. ¿Sería así factible o no funcionaría, doctor? No tiene mucho sentido. Primero porque las pulverizaciones no son del todo parejas homogéneas para lograr un buen cubrimiento de los cortes de las heridas. Salvo que sea dirigida a una cosa como un atomizador de espalda o algo por el estilo. Pero lo que yo dije es que si yo tengo una herida o un corte de poda y le pongo una pintura, la pintura se seca y eso me actúa de barrera. Entonces, si yo pongo un fungicida antes y después le pongo pintura encima, esa pintura el fungicida que yo puse antes va a quedar bloqueado por la pintura. ¿Te fijas? Entonces, bajo ese punto de vista,
no tiene sentido. Basta con la protección que te da la pintura, que es una protección física. No sé si me entiende la idea. Sí, correcto, ingeniero. Entonces, Ahora, si me voy a demorar días en hacer la pintura, a lo mejor en ese caso sí se podría pensar en hacer una aplicación de un, ¿cómo se llama?, de un fungicida. Pero lo normal es que pintemos lo más inmediato posible de la poda, digamos, de la producción de la herida. sí, gracias, ingeniero. Otra consulta. Para evitar la propagación de las enfermedades, ¿juega un papel importante el tema de la fertilización en las plantas? Sí, juega de distintas formas. De partida, cuando tú tienes un cultivo en que utilizas una cantidad de nitrógeno mayor a la, digamos, adecuada, hay que tener bien claro cuál es la adecuada en todo caso. Pero cuando abusamos un poco del nitrógeno, vamos a tener una planta que va a tener un mayor crecimiento vegetativo. Ese mayor crecimiento vegetativo implica, cierto, que voy a tener un follaje más tupido, probablemente más emboscado, y por lo tanto tengo una mayor humedad al interior. Entonces, en la medida que yo tengo mayor humedad al interior, obviamente estoy condicionando a los patógenos. Otro problema de este crecimiento más abundante es que el calcio, que nos interesa mucho tenerlo en la fruta, el calcio tiende a irse a los puntos de crecimiento y entra entonces la competencia de los brotes vegetativos con la fruta. Y si tenemos mayor cantidad de brotes creciendo por la mayor cantidad de nitrógeno, tengo menos calcio en la fruta. Y menos calcio en la fruta significa que tengo una fruta que es más propensa a pudriciones en post cosecha de partida. Entonces hay una relación que hace pensar de que es necesario un equilibrio de las fertilizaciones que yo hago con los distintos elementos que necesito poner. Y por otro lado, si genero mucho emboscamiento o mucho follaje, es incluso probable que me implique tener que hacer una labor de remoción de follaje para poder lograr ventilación, poder lograr entrada de luz. Lo que significa, obviamente, un mayor uso de mano de obra, mayor costo de mano de obra, pero también si tenemos gente trabajando y rompiendo cosas, también estamos creando heridas y estamos, por lo tanto, creando avenidas para el ingreso de patógenos. Sí, gracias, ingeniero. Otra pregunta. Cuando nosotros usamos enjambres de abeja para hacer la polinización, estos insectos podrían propagar algunas enfermedades de unas plantas en otras. ¿Cómo podríamos controlarlo? Nunca he visto un estudio al respecto. Sí, algunos casos existen. Por ejemplo, existe la Erwinia amylobora, que es una bacteria que causa el tizón de fuego de los perales. Me tocó vivir esa situación en mi doctorado, en que un profesor hacía, en el huerto de la universidad, hacía ensayos de controladores biológicos, buscando un controlador biológico para esta bacteria, y por supuesto inoculaba la bacteria en los árboles. Y en esa oportunidad se dieron las condiciones y la enfermedad se diseminó en el huerto, y de repente nos miramos y dijimos, ¡oh! Tenemos abejas, saquemos la abeja de aquí. No nos habíamos dado cuenta que las mismas abejas nos estaban ayudando a diseminar este problema en todo el huerto. Entonces sí, las abejas pueden, pero no es lo más común. Yo diría que esa bacteriosis es uno de los casos probablemente más notables, pero en el caso de hongos yo creo que es menor. El inóculo de hongo en general tiende a producirse
en la medida que la flor está muriendo. Por lo tanto, la visita de la abeja probablemente no va a ser a la espora digamos, a flores muertas o muriendo. Pueden en alguna medida, pero yo creo que es de menor importancia. Pero sí, como digo, enfermedades bacterianas como el tizón de fuego, está demostrado que las las abejas son capaces de diseminar las bacterias. Pero no se me ocurre mucho de otros patógenos que podrían en que podría darse eso. Yo diría que en general, por lo menos en frutales templados, no se da. O si se da, no es lo suficientemente importante como para que lo hayamos notado. En fruta tropical tendría que revisarlo. Sí, gracias. Una última pregunta, doctor, dice, ¿qué patógenos post cosecha son las que podrían afectar más a las plantas o en todo caso a los frutos que se cosechan posteriormente? A ver, no me queda claro la pregunta, porque la planta en post cosecha, después de la cosecha, o relacionado con la fruta una vez cosechada. Así dice, ¿qué patógenos post cosecha pueden afectar a la planta y a los frutos que se cosecha o que se cosechan en segunda etapa? O sea, a veces se hace una primera cosecha y quedan frutos tiernos y que esperan una segunda Ah, cosecha. ok, en el caso de cosechas escalonadas, en que voy sacando una parte primero y después voy haciendo más de una vuelta de cosecha, ¿eso? Así es en caso de los paltos. Ah. Bueno, en general, la gran problemática que tiene eso es la manipulación de la planta. Entonces, en la medida que tú cosechas la fruta, también eventualmente puedes pasar a llevar fruta que no está aún lista para cosecharse, por lo tanto se pueden producir pequeñas heridas que pueden implicar infecciones. Se puede remover fruta que está infectada, generando inóculo, el inóculo que puede quedar incluso en las manos de uno y al movilizar o al tocar otros frutos podrían también contaminarse. Pero en general, yo diría que los patógenos de post cosecha justamente lo que buscan es un poco eso. Tenemos patógenos que producen infecciones directas, ya sea en el campo o en post cosecha, por lo tanto la diseminación del inóculo en el campo es importante. Les mencionaba cuando se limpian los racimos de uva, que las esporas de la botrytis se mueven, por lo tanto, durante la cosecha, por ejemplo, variedades rojas que les cuesta tomar color, se van cosechando los racimos con más color y se va produciendo por el movimiento de la gente, todo lo que son racimos que tienen alguna infección van a ser observados, movidos, tocados, las esporas van a salir y van a caer sobre la fruta y pueden generar pudrición en post cosecha, básicamente botritis. Pero también si vamos a generar de alguna manera, porque tenemos que abrir la planta, tenemos que movernos entre medio, vamos a generar algún tipo de herida en la fruta, se van a ver favorecidos todos aquellos hongos de post cosecha que penetran por heridas y que son probablemente en buena parte los que más nos molestan en post cosecha, los patógenos que entran por heridas. Entonces, esa es una de las cosas negativas de hacer estas cosechas en varias pasadas. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos infinitamente por habernos ilustrado en este tema muy importante que es el manejo de problemas patológicos en los frutales. Seguramente más adelante podemos hablar este mismo tema de repente un poco más detallado en un frutal de repente más apropiado. Sí, de todas maneras, yo creo que se puede hacer eso, de trabajar frutal por frutal, como también el tema de la post cosecha, que es un tema que digamos, trabajamos bastante en el laboratorio, que he trabajado bastante en eso.
Feliz de apoyarlos y ojalá pueda hacer también allá para conocer un poco lo que hacen, dónde están, los problemas que tienen y ver cómo poder darles una mano más grande. Así es, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos una vez más entonces, muy agradecido infinitamente a nombre de cada uno de los participantes y a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Vale, que estén muy bien, un gusto. Cuídense.